EV casi destruye mi nuevo PC gamer. Elenco. EV. Titulado niño. GB. Hermano. GC. Buen primo. EM. Titulado la madre del niño, no era Karen. Entonces, hace unos meses, el 30 de diciembre de 2019, recibí una nueva PC gamer. Sí, nunca tuve una antes porque la anterior, digamos que era horrible, no es la mejor PC, pero es 100 veces mejor que mi anterior y es bastante decente. Ahora en la historia, siempre quise decir eso, el mismo día, algunos familiares venían y uno era el EV, lo conocí antes y sabía que iba a ocurrir algún accidente, tal como lo hizo con mis GC hermanita. Todavía no hemos probado la PC en ese momento ni vemos cómo funcionaría, así que decidí, ¿por qué no? Así que cargué Fortnite, por favor, no me juzguen, y de inmediato obtuve 40, 60 FPS decentes más que la vieja PC que solo funcionaría 15 o menos. Estaba tan emocionado que le dije a mi hermano que probara su juego, es gratis pero viejo, después de que terminé mi ronda. Durante el tiempo que lo intentó, a él también le gustó, pero EV quería intentarlo, pero le negamos a nadie que lo tocara, era nuevo, ya lo sabes. De alguna manera, EV aprendió a apagarlo y lo hizo un par de veces. Eso enloqueció a mi GB y le gritó a EV, mi GC se rió por alguna razón, pero era joven, así que todavía estaba sorprendido. Luego casi rompió la PC cuando mi hermano lo detuvo. Cayó a un lado, pero gracias a Dios no se rompió. Luego le gritó que saliera. Corrí escaleras abajo y le dije a mi madre y a pero el dice, ¿por qué no juegas arriba con él? Así que subimos las escaleras y escucho una breve conversación después de que EV vuelve a hacer algo malo, esto es traducido del urdú por mí, así que es casi exacto. EV vamos a ir si no te comportas. Pero quiero jugar en la computadora. ¿Tienes uno en casa? Entonces murmuro por lo bajo, traducido nuevamente del urdú. Más como romper una computadora. Pero después de eso, yo y mis otros primos jugamos, nos despedimos y luego fui a la cocina a quejarme por EV después de que mi padre se enteró de lo que hizo, también estaba enojado con él. Pero, incluso antes de la pandemia, yo solo lo he visto una vez mucho hasta luego EV. Editar. Entonces, la parte que se rompió está en el lado izquierdo de mi PC y puede abrir la PC para cambiar partes o moverla, pero solo hay un lado que puede abrir los otros palos con el estuche y recientemente descubrí que el lado izquierdo del caso en la parte superior está saliendo un poco, así que ahora estoy preocupado por lo que sucederá. Edit 2. Si te estás preguntando si se trata de un Alienware X51R2, he mostrado mi configuración, así que si quieres verlo, está en mi perfil. EK tuvo una crisis por una bellota. Esto sucedió cuando mi sobrino mayor EK, uno tenía alrededor de 8 años. En aquel entonces, mi hermana conducía una minivan Ford y tenía la mala costumbre de acelerar. Pero esa es otra historia. Ese día estaba con ella para ayudar a vigilar a sus hijos mientras iban a ver al dentista. Ella me necesitaba allí para ayudar a mantenerlos en línea. Aunque pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono con las redes sociales. Mientras estaba en el estacionamiento, EK, uno encontró una bellota de un roble cercano. Terminó jugando con él como si fuera un juguete. Y tampoco quería compartirlo. La estadía del dentista en sí fue larga, lenta y dolorosa cuando EK, 1 y EK, 2 fueron a ver sus dientes. Después de que terminamos y nos dirigíamos de regreso a la camioneta, EK, 1 de repente se dio cuenta de que no podía encontrar su bellota. Asumimos que lo perdió en el estacionamiento mientras jugaba con él. Esto lo llevó a frustrarse tratando de encontrarlo. Él tampoco tomaría una bellota de reemplazo. No, tenía que recuperarla primero. EK, 1 se salió de control y cuando mi hermana finalmente tuvo suficiente, lo levantó y lo puso a la fuerza en su asiento y lo abrochó. Todo el tiempo él estaba gritando y agitándose hacia ella. E incluso la golpeó varias veces. Esto la llevó a ponerse furiosa y decirle que estaba castigado y que lo golpearían cuando llegaran a casa. La mayoría de los niños se detendrían después de escuchar algo así. Pero EK, 1 no es como la mayoría de los niños. Cuando comenzamos a alejarnos, EK, 1 estaba hiperventilando y gritando lo quiero. Una y otra vez. Y mi hermana continuamente decía los castigos que recibiría en casa. Pero EK, 1 no se detuvo.
Todo el viaje en automóvil lo estaba volteando, agitándose, pateando el asiento frente a él y gritando casi hasta el tope, sobre una bellota. Hasta el día de hoy es una de las peores crisis que he visto en su vida. Sin embargo, me dijeron que ni siquiera rompió su top 5. Pero cuando mi hermana llegó a casa, no cumplió con ninguno de los castigos y simplemente lo envió a su habitación para que él y sus hermanos se sintieran miserables. Luego procedió a emborracharse con vodka de frambuesa. Una semana después, mi hermana encontró la estúpida bellota en el bolsillo de los pantalones de K1 mientras lavaba la ropa. Así que todo el colapso fue en vano. Y no tengo idea si ella le devolvió la bellota. Eka quiere todo el Wi-Fi. Esto sucedió el verano pasado. En ese momento, mi sobrino mayor K1 estaba obsesionado con jugar Fortnite en un Nintendo Switch. Vivo en un edificio exterior y tengo mi propia emisora Wi-Fi. Entonces uno puede acceder desde mi porche delantero. K1 en el verano siempre estaba sentado jugando Fortnite en su Switch. Un Switch que en ese momento técnicamente no era solo suyo. Pero apenas lo compartió con sus hermanos. Si K1 se viera obligado a compartir el Switch, lo tararearía y lamentaría durante horas hasta que lo recuperara. Como todos usamos el Wi-Fi, la señal a menudo se ralentizó para juegos como Fortnite. Y K1 lo odia. Llamaba a mi puerta preguntando si estaba en internet, si estaba o no. Y si lo fuera, él siempre decía por qué. Esa palabra se convirtió en su nueva línea favorita cuando no se salió con la suya. También se puso muy enojado y malcriado cuando alguien más estaba en el Wi-Fi mientras jugaba. Varias veces gritó a sus hermanos por estar en el Wi-Fi mientras jugaba Fortnite. Esto causó muchas peleas y arrebatos con K1 pisando fuerte y quejándose de que estaban desacelerando el Wi-Fi. Incluso intentó intencionalmente sabotear su uso del Wi-Fi de vez en cuando ocultando sus tabletas. Y luego tendríamos que obligarlo a devolverlos. Pero antes de hacerlo, siempre gritaba que solo se conectarían a internet y desacelerarían el Wi-Fi. K1 vendría quejándose de que sus hermanos estaban en el Wi-Fi mucho, y luego a veces incluso me exigía que hiciera algo al respecto. Le dije a K1 que todos teníamos que compartir el Wi-Fi, y que no era solo suyo. A veces me gritaba, otras discutía y actuaba como si su uso fuera más importante. Muy a menudo ponía ese maldito juego por encima de todo. Cada vez que le explicaba que el Wi-Fi se compartía y no solo el suyo, me daba este aspecto como si simplemente no se registrara mentalmente y todo el debate se repetiría hasta que lo obligara a aprender, por así decirlo. Tuve que explicar muchas veces que no paga el Wi-Fi, por lo que no tiene derecho a acapararlo. Luego, después de que le dijeran que se callara y volviera a pisotear. Y hubo tantas veces que tuvimos que apagar el Wi-Fi solo para obligarlo a hacer sus tareas o irse a la cama. Y a veces tendríamos que tomar directamente el Switch, o su control para tal comportamiento. Lo que a su vez lo llevaría a gritarnos o simplemente a ser más un mocoso. Su actitud al respecto lo llevó a ser castigado y a que le quitaran el Switch muchas veces. Mi hermana casi lo vendió a una tienda de juegos. Si bien no tenía el Switch, simplemente jugaba a otras cosas en su teléfono o se concentraba en hacer que sus hermanos y su madre se sintieran miserables. Sí, él era tan mezquino. En un momento, K1 finalmente fue castigado lo suficientemente mal que comenzó a escuchar más. Pero aún hacía las cosas muy difíciles. Mi hermana y Bill están separados. Entonces Bill lleva a los niños los fines de semana. Un viernes, cuando vino a recogerlos, K1 estaba jugando Fortnite, por supuesto. Pero era hora de irse. Bill y yo tuvimos que unirnos a él para hacerlo salir bajo la amenaza de cortar el Wi-Fi. Ni siquiera habló. Acaba de hacer esta combinación de cara a what the fuck / patético mocoso, básicamente, la mirada que haría un niño molesto a punto de gritar y llorar, mientras nos mira, luego el Switch, luego vuelve a mirarnos mientras señala la pantalla de la consola. Pero cuando no nos detuvimos, él simplemente apagó el juego y se deprimió. Aunque en nuestras vidas eso fue realmente progreso. Ahora ya ni siquiera se molesta en jugar Fortnite. No sé si fue por nosotros. O si simplemente se aburría de eso.
Y bueno sobrinos, hasta aquí este video. Si les gustó pueden apoyarme con un like y suscribiéndose, no estaría de más activar la campanita. Me disculpo por no subir video ayer, pero estuve muy ocupado. Vamos a hacer una dinámica para los que llegaron hasta aquí. Comenten qué creen que estaba haciendo ayer, los más creativos aparecerán en el próximo video. Sin nada más que decir, adiós.